Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixing en Beijing. Ningún país en el mundo produce más harina de pescado que Perú. Por si ello fuera poco, en 2020 el país exportó 170.000 toneladas de aceite de pescado, la mayor parte procedente de la ciudad de Chimbote. Pero décadas de procesamiento industrial de la harina de pescado han dejado una huella indeleble en la ciudad, en su gente y en el ecosistema marino. En esta edición de América Ahora conversaremos con expertos, pescadores y residentes de Chimbote para conocer de primera mano qué efectos ha tenido la contaminación en la industria del pescado peruano. Posteriormente viajaremos a Argentina para presentarles los orígenes y la evolución del fileteado porteño, una de las expresiones artísticas más típicas de la ciudad de Buenos Aires. No se lo pierdan, comienza América Ahora. La contaminación pone a la industria del pescado en el punto de mira en Perú. El filete porteño, una expresión socio-artística cultural que nace en Buenos Aires. Perú tiene uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. El abundante suministro de anchoa peruana, conocida como anchoveta, lo convierte en el primer productor mundial de harina y aceite de pescado. Pero en Chimbote, la ciudad en la que se encuentra el corazón del sector pesquero, la gente dice que la industria contamina el aire y el agua, está haciendo que sus hijos enfermen y ha dejado a los pescadores locales sin trabajo. Conocida en su día como la Perla del Pacífico, durante años Chimbote ha sido la ciudad en el corazón de la industria pesquera de Perú, uno de los pilares de su economía. Perú produce más harina de pescado que cualquier otro país del mundo. La industria, que mueve miles de millones de dólares, sigue produciendo más de 1 millón de toneladas al año. Junto con 170.000 toneladas de aceite de pescado exportadas en 2020, la mayor parte procede de Chimbote. Pero hoy, el panorama no parece tan halagüeño para los habitantes de la ciudad. Chimbote era la ciudad ideal para la industria de la harina de pescado. La corriente de Humboldt ofrecía las condiciones perfectas para que prosperara la anchoa, pero décadas de procesamiento industrial de la harina de pescado han dejado una huella indeleble en su gente, en la ciudad y en el ecosistema marino, que es la base de su economía. La mayor parte de las capturas de anchoas peruanas, conocidas como anchoveta, se convierten en harina y aceite de pescado para la exportación. La industria representa alrededor del 1,3% del PIB del país y unos 700.000 empleos. Pero eso tiene un coste, dice Rómulo Loaiza, profesor de biología, que ha estudiado el impacto de los efluentes de las fábricas. Con una pequeña draga atada a una cuerda, recoge los fangos malolientes del fondo marino. Aquí en estos lodos no hay oxígeno. Aquí que lo que predomina es la respiración anaeróbica. Entonces, los organismos que requieren oxígeno aquí, obviamente que tienen escasísimas oportunidades de sobrevivir. El lodo descompone la materia orgánica, dice Loaiza, lo que reduce drásticamente la cantidad de oxígeno en el agua y deja poca vida. Un estudio realizado hace 20 años por el Instituto del Mar de Perú descubrió que había unos 54 millones de metros cúbicos de lodo cubriendo el fondo de la bahía. En algunas partes, las capas tienen varios metros de espesor. La rápida expansión de la industria de la harina de pescado provocó una grave contaminación, la degradación del medio ambiente y el casi colapso de las poblaciones de peces. Esta bahía, antaño prístina, solía estar repleta de vida, dice el pescador Crespín Sánchez. Hace como 3, 4 años atrás que hemos hecho eso, pero de ahí para adelante ya no hay, toda la especie se ha desaparecido, no hay ahorita, ni cangrejos, empiezas a la playa, en las llantas de los muelles encontrabas cangrejos y ahora ya no se encuentra ya, ni en la Isla Blanca tampoco, te vas a tirar tu cordel, no encuentras ya, no hay pescado. De vuelta a tierra firme en el extremo industrial de la ciudad, los residentes están furiosos y dicen que nada ha mejorado. Están hartos del persistente olor a pescado podrido, del humo y del ruido constante de las fábricas. Buenas tardes, mi nombre es Liz Estrada. Pertenezco acá a la organización del Trapecio. Esta es una organización olvidada por las autoridades, explotada por las autoridades, por los que más tienen. Tenemos acá al frente una fábrica
Petroperú también tenemos acá al frente, ellos constantemente están violando nuestros derechos como ciudadanos, contaminan nuestros aires, contaminan el mar, un mar en donde yo me he bañado antes, está totalmente contaminado. Todo esto ya es tan preocupante porque de nuestros vecinos, muchos tienen alergias, han muerto de cáncer, tenemos vecinos enfermos. CGTN no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de que la contaminación ha provocado cáncer, pero está claro que varias fábricas funcionan día y noche en zonas residenciales. Todos los residentes que hablaron con CGTN afirmaron que un elevado número de personas, sobre todo niños, sufren alergias y problemas respiratorios y cutáneos. Tenemos personas con alergias, bronquios, personas con fibroma pulmonar, tenemos gente postrada en cama. Aún así, mire que estas fábricas son multimillonarias, ven su lucro personal de ellos, no ven la calidad humana de uno, cómo sufren, nosotros sufrimos con esa contaminación. El pediatra Lorenzo Rodríguez, que dirige un consultorio en Chimbote desde hace 16 años, afirma que la tendencia en las infecciones respiratorias es más que anecdótica. Sí, en las zonas álgidas, hace varios años, cuando todavía había mucha quemadura, quema de harina, en la zona del Trapecio, en la zona por el Centenario, sí, le sugería, ¿no? Por favor, sus niños están yendo hacia un estado asmático cada vez más resistente, no le conviene quedarse ahí. Y lo tercero es... El doctor Rodríguez explicó a CGTN que las plantas de harina de pescado y las fábricas de acero, junto con el intenso tráfico generado por las industrias, han creado un nivel muy alto de problemas respiratorios y de alergia en sus pacientes. Lamentablemente, los entes reguladores, llámese el Ministerio de Salud y las empresas que deberían también colaborar para que la ciudadanía vea que hay un compromiso, que no son solamente meros desesperados por dinero, que se preocupan por la gente y deberían invertir en investigación, las empresas mismas, creo yo, no lo están haciendo, ¿no? El Estado no está tomando un rol activo ahí, está dejar hacer, dejar pasar prácticamente, esa es la sensación que da. Por eso es que hoy día tenemos La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, que representa a 11 de las 40 empresas de harina de pescado que operan en Chimbote, niega que la ciudad tenga un problema sanitario debido a las fábricas. Lo que nosotros tenemos como data es que los problemas respiratorios en Chimbote no son superiores a los problemas respiratorios que existen en otros lugares del Perú, ¿no? Ahí está la data, y no es una data que sea nuestra, sino justamente es una data del Ministerio de Salud. Asegura además que las empresas que pertenecen al SNP están modernizando sus operaciones de producción. La industria pesquera ha ido transitando justamente por una ruta de sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Solamente en Chimbote, por ejemplo, se han invertido más de 166 millones de dólares en todo un cambio en el manejo ambiental, ¿no? Pero la activista local y ex legisladora María Elena Foronda dice que el daño ya está hecho. La contaminación que nos han dejado aquí las empresas pesqueras son pasivos ambientales. Teníamos una hermosa bahía, una de las más hermosas de todo el Perú, que servía para la recreación, servía para el turismo, servía para la distracción. Yo salía de mi casa y podía nadar en el mar, ahora tenemos una bahía contaminada. Mientras tanto, los pescadores artesanales dicen que el mayor impacto de la industria de la harina de pescado es que la contaminación hace que ya no haya peces. En Coisco, uno de los muchos pueblos pesqueros cercanos, las barcas pintadas de colores brillantes se detienen en la arena blanca. Es una escena idílica, pero se debe a que los pescadores se están viendo obligados a buscar otro trabajo. Pero el problema es de qué vivimos, si ya no tenemos de qué vivir. Ahora, nosotros nos creemos importantes y somos importantes porque nosotros, aparte que con la pesca, mantenemos a nuestros hijos. Aparte de eso, somos que llegamos a la mesa popular. A menos de 5 millas marinas de la costa se ha vuelto cada vez más difícil encontrar el que fue un abundante pescado que depende de la anchoveta, base de la cadena alimentaria marina.
pero la presidenta de SNP dice que el recurso está bien gestionado. Del 100% de la biomasa, solo se puede pescar hasta el 35%. Eso quiere decir que estás dejando en el mar más del 65% para fines de reproducción. Y eso explica esta biomasa tan saludable que tenemos hoy día. Sin embargo, el calentamiento global está suscitando la preocupación científica sobre la sostenibilidad a largo plazo de la anchoveta peruana. Los estudios indican que la anchoveta podría desaparecer de los mares del país debido al calentamiento de las temperaturas provocado por la crisis climática. La industria dice que quiere revertir el daño ambiental y ser más sostenible. Puede que tenga que empezar por adaptarse vaciando las fábricas de pescado. El fileteado porteño es una expresión socioartística y cultural argentina, pero sobre todo típica de la ciudad de Buenos Aires. Nació de la decoración de los carros tirados a caballo en el siglo XIX y con los años se extendió a los colectivos y a la cartelería. En un acto de reconocimiento a un arte popular, en 2015 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. El filete porteño es una expresión socioartística, cultural, que nace en Buenos Aires a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes que vienen de Europa y la sociedad se nutre de sus diferentes culturas y se transforma. En ese nuevo contexto social florecen tres expresiones artísticas que hablan de Buenos Aires: el tango, el sainete en teatro y el filete. El fileteado se usa mucho en lo que es cartelería. El fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista porque se utiliza mucho en cartelería. Y además, muchas veces, la figura central es un retrato o un paisaje. Es una técnica que lleva años poder hacerla bien y que requiere trabajar todos estos aspectos: hacer pintura figurativa, un buen paisaje, un buen retrato y todo el universo de las letras y los ornatos. El filete nace en lo que es la decoración de los carros, que en ese momento se utilizaban para distribuir la mercadería desde los centros de abastecimiento, el puerto, el abasto, hacia los distintos barrios. Estos carros, que la mayoría eran de inmigrantes, los trabajadores, los decoran y decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo. El fileteador toma lo que era el arte decorativo de principios de siglo, la herrería, la mampostería, todo lo que era la arquitectura de la época y la gráfica de la época, mismo los billetes, y toman los elementos como las hojas de acanto, las flores, los tríos de flores de 5 pétalos, de 4 pétalos, los dragones, y pinta los carros con el efecto de 3 dimensiones para darle como volumen. Y eso se va desarrollando como esa característica que hace al filete porteño a lo largo de los años y se convierte en la imagen, en una imagen urbana. Cuando se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad, se pasa a los camiones, también en los colectivos. Sufre varias prohibiciones a lo largo de su historia, como dije antes, cuando se prohíbe la tracción a sangre, se produce una quema de más de 2.000 carros en la ciudad, que nadie pensó que podían tener algún valor patrimonial, que hoy podrían constituir el Museo del Filete. Después también se prohibió el fileteado en colectivos por el año 75. Después viene el gran enemigo del filete, que fue el plotter por los años 90, que reemplazaba la mano del fileteador por estos calcos que eran rápido, económico. Y en ese momento se produce como una transición, como que ya los maestros fileteadores, muchos habían muerto. En sus inicios el filete porteño se transmitía de maestro a discípulo, eran pocos, era dentro de las carrocerías, y la nueva generación de fileteadores, por los años 90, con la aparición del plotter, empezaron como a tomar conciencia del valor patrimonial que tenía esta expresión artística, que tenía peligro de desaparecer.
Entonces muchos, algunos se compraron plotter para poder seguir trabajando y otros decidieron aferrarse a los pinceles y encontrar como nuevos soportes y nuevas alternativas, y ahí surge lo que es también el filete de caballete, que es los cuadros fileteados. Y los fileteadores abren las puertas de sus talleres y empiezan a dar clases como otro recurso, y también con esta conciencia y este deseo de que el filete porteño se preserve y siga su curso. Estamos trabajando sobre un modelo que tiene las claves, digamos, guarda la esencia del filete, una estructura cerrada con la hoja de acanto en un solo color y demás elementos característicos del filete, como pueden ser las bolitas, la flor, el botón, la banderita. Estamos en unas clases iniciales, digamos, y estamos aprendiendo a partir de este modelo para que luego en las clases subsiguientes ellos puedan ya desarrollar su propio estilo bajo cierta estructura que guarda, digamos, la esencia del filete. Una esencia que prevalece por lo que nosotros consideramos el gusto popular, digamos. Comencé en esto pintando letras, trabajando por necesidad y bueno, siempre miré el filete, me gustó, quería aprenderlo. Años después fui con un maestro que él me enseñó las claves del filete, me transmitió la esencia y el alma de ese filete tradicional que nos gusta. Y bueno, a partir de ahí como que quise dedicarme exclusivamente a pintar filete. Vine acá a una feria en San Telmo hace como 20 años, estuve 20 años trabajando en una feria de artesanos, Pasaje San Lorenzo y Defensa, en la esquina, y ahí como que fui desarrollándome. Una ventana al mundo que me ayudó a contactarme con mucho turismo, mucha gente de afuera en su momento. Y bueno, ya digo, eso me abrió las puertas a mí como fileteador. Después me apliqué un poco a la docencia y a transmitir el conocimiento, todo lo que había aprendido a través de los años. Y bueno, y aquí estoy en la Asociación de Fileteadores dando clases. Hasta el año 1970 no habían registros ni fotográficos ni históricos del filete porteño. Es como que a nadie le había parecido que el filete porteño tenía algún valor patrimonial como para hacer un rescate de su historia. Nicolás Rubió y Esther Barugel fue un matrimonio de artistas que en esas épocas se interesaron mucho por el filete porteño, porque hablando con sus colegas notaron que a nadie le parecía que había arte popular argentino. Y ellos sostenían que el filete porteño era arte popular. Y empiezan a hacer una investigación, descubriendo aparte que no había ningún registro de nada, ni fotográfico ni histórico. Entonces empiezan a tomar nota de los teléfonos que aparecían atrás de los camiones o los colectivos y van llegando a las distintas carrocerías o talleres donde trabajaban estos maestros y descubren un mundo interesantísimo donde sí era sumamente valorado dentro de puertas adentro, ¿no? Los fileteadores, los maestros como Carlos Carboni, León Ultroy, los hermanos Brunetti, Bogliotti, que eran enamorados del filete porteño, y ellos sí pudieron compartir con Nicolás y con Esther y brindar todo este testimonio oral que ellos tomaron nota de todo lo que dijeron, y con todo ese material se hizo el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires. Bueno, Nicolás Rubió y Esther Barugel organizaron la primer muestra de arte de filete porteño en una galería de arte. Lo sacan al filete porteño de la calle y lo ubican en otro lugar, que fue un movimiento muy interesante
y funcionó, tuvo apoyo de la prensa, tuvo mucho éxito. Los fileteadores, que en ese momento eran ya personas de muchos años, tuvieron su merecido momento de reconocimiento, fueron invitados a la radio, a los programas de televisión, y este libro, Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, es realmente un testimonio valiosísimo, porque permitió que las siguientes generaciones de fileteadores tuvieran la posibilidad de conocer el origen del filete, de escuchar estos testimonios y de recibir la posta, ¿no? De sentir ese compromiso, porque uno, como escuché decir, solo ama lo que conoce. Y cuando uno lee el libro de los maestros y está en el camino de aprender a filetear, recibe ese legado, ¿no? Se enamora realmente de lo que significa el filete porteño y sentirse parte de algo que nos excede como individuos, que es el filete porteño en sí. Y bueno, con ese espíritu, con esa conciencia de grupo y esa responsabilidad como fileteadores de hacer cosas para preservar esta expresión artística que nos representa, nace la Asociación de Fileteadores. Cuando esta generación de fileteadores de los años 90 que empieza a pensar en generar acciones para preservar el filete, hacer cosas concretas, ¿no? A no esperar que eso ocurra solo. Así fue que en 2012 se organiza el primer encuentro de fileteadores. A Memo Caviglia, que fue un maestro fileteador de Mataderos, le ofrece una muestra individual en la reinauguración del Cine del Plata de Mataderos, y a él consideró que en ese momento era el momento de abrir el juego y de organizar, en vez de una muestra individual, una muestra colectiva, con todos los fileteadores que quisieran participar. Y se organizó el encuentro, que tenía mesas de debate, foros, se invitaron especialistas. Se organizó como un primer encuentro con idea de continuidad, y en este encuentro surge como el deseo de generar, de armar la asociación, ¿no? De tener un ente legal que nos represente, a través del cual poder seguir con esta tarea. Y bueno, así fue que desde ese año, todos los años, la Asociación de Fileteadores organiza el encuentro. Cuando empezamos con el tema de la asociación, poco tiempo después, la ciudad presenta al filete porteño frente a la UNESCO como candidato a que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Hicimos un trabajo en conjunto con la Secretaría de Patrimonio Cultural y Casco Histórico de la ciudad, que fueron quienes presentaron al filete. Fue un trabajo sumamente interesante, porque se hicieron inventarios, se hicieron entrevistas, nos hicimos entrevistas entre colegas. Empezó a hacer un montón de trabajo que necesita el filete porteño que se haga y que no se había hecho hasta el momento, salvo lo de Nicolás Rubio, todos estos registros y pensarnos como fileteadores, como comunidad, y hacer cosas en conjunto, hizo que salga elegido, y en 2015 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Otra cosa interesantísima que ocurrió fue que se nos acerca Gestión de Proyectos Culturales, que eran Pablo Feldman y Nadia Hutnik, dos argentinos residentes afuera. Pablo estaba en España, Nadia en China, que venían haciendo actividades culturales con todo lo que es cultura argentina, y eran amantes del filete. Pablo conocía a José Espinosa, era cliente de José Espinosa de la Plaza de San Telmo, que fue nuestro vicepresidente en la primera etapa de la asociación, y se acerca a la asociación para proponernos esta aventura que parecía imposible de realizarse, que era llevar una muestra de fileteado a China. Y bueno, arrancamos la campaña y se pudo lograr. Viajaron 63 obras a Pekín, a Shanghái,
Beijing, Shanghái, hizo tuvo muchísima repercusión, se hicieron actividades para chicos, tuvo muy buena recepción del público y bueno, la muestra quedó allá, en un centro cultural. Así que fue como muy importante sentir que podía ser el puntapié inicial de un diálogo entre culturas y bueno, abrir el filete al mundo, ¿no? La pintura que se utiliza es esmalte sintético, ya que nace en lo que son vehículos, que es pintura industrial para exterior. Se utilizan los pinceles de pelo largo, pelo de oreja de vaca o de buey. Originalmente la técnica en su expresión pura es con sintético, con aguarrás, al aceite, pero hoy hay productos al agua que son por ahí menos tóxicos y que hemos pasado la mayoría a esos productos, pero la pintura es esmalte sintético. Y se realiza, como nace en el fileteado de carros, los carros tenían tenían paneles, entonces se diseñaba el panel de carro con hojas de acanto, flores, pajaritos, y se realizaba un espúlvero, que es como un papel de calco donde se dibuja en este papel, se perfora con un punzón y se transfiere esa figura a cada panel con una muñeca, que es una bolsita de tela con tiza molida dentro. Se golpetea y queda el dibujo sobre la superficie fondeada y después se empiezan a pintar todos los fondos de cada color y después con lo que llamamos yapán, que es barniz con pintura asfáltica, se genera el volumen dándole la sombra y la sombra proyectada hacia el fondo que despega la figura del fondo y le da como este efecto como en 3 dimensiones. Se utiliza mucho en lo que es cartelería, o sea, el fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista porque se utiliza mucho en cartelería y es importante, las letras es todo un universo y es muy importante que eso se sepa hacer bien y además muchas veces la figura central es un retrato, un paisaje. Entonces, digamos, es una técnica que lleva años poder hacerla bien y que requiere de todo esto, digamos. Requiere de saber hacer pintura figurativa, de pronto hacer un buen paisaje, un buen retrato y después todo el universo de las letras y también los ornatos. También se está usando, se puede hacer sobre vidrio, digamos, sobre metal, madera, sobre los vehículos, todavía se siguen algunas líneas de colectivo, a pesar de la prohibición que ya no sigue vigente, se siguen fileteando y bueno, también se pintan objetos, mates, termos, en fin, murales, se utiliza el diseño del fileteado para el tatuaje, mucho. Si bien nosotros como fileteadores y desde la asociación tratamos de transmitir siempre el filete tradicional para que no se pierda ese conocimiento y esa esencia, el filete con el correr de los años va evolucionando y va modificándose y está bueno que también eso ocurra. De hecho, bueno, se adapta a lo que son diseños de tatuajes, se hace en tiza. También los jóvenes que abordan el filete lo utilizan digitalmente, aprenden a trabajar y a dibujar filetes con todo lo que es el arte digital, que es el futuro. Entonces, bueno, a nosotros nos parece importante que el que aprende a filetear conozca la técnica original y que después pueda romper con eso sabiendo con qué está rompiendo, para que, bueno, que no se pierda la esencia. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora y nos vemos en la próxima edición.